En el video anterior te propuse un reto, crear un juego de adivinar un número. Python elige un número aleatorio entre 1 y 100, el usuario tiene 7 intentos, y después de cada uno el programa le dice si el número es mayor o menor. Vamos con la solución paso a paso. Lo primero es importar el módulo random, que viene incluido en Python sin instalar nada. La función que necesitamos es randint, que genera un número entero aleatorio entre dos valores, ambos incluidos. Random.randint de 1 a 100 puede devolver cualquier número, desde el 1 hasta el 100. Cada vez que ejecutas el programa, el número es distinto. La estructura principal es un while con un contador de intentos. Inicializamos el número secreto, el máximo de intentos a 7 y un contador a 0. El while se repite mientras el contador sea menor que el máximo de intentos. Dentro pedimos un número al usuario, lo comparamos con el secreto y damos la pista correspondiente. Si acierta, hacemos break. Si agota los intentos, el while termina solo y mostramos el número secreto. Aquí viene la pista matemática que mencioné. Si siempre eliges el número del medio del rango que queda, divides las posibilidades a la mitad en cada intento. Primer intento 50. Si es mayor, buscas entre 51 y 100, si es menor entre 1 y 49. Segundo intento 75 o 25, según la respuesta. Así en 7 pasos puedes cubrir hasta 128 valores distintos, más que suficiente para el 100. Esto se llama búsqueda binaria y es uno de los algoritmos más importantes en programación. Lo veremos en profundidad más adelante. Eso es todo para el reto. Un programa completo usando random, while, condicionales, input con validación y break. Todo lo que hemos visto hasta ahora trabajando junto. En el próximo video entramos en funciones, donde aprenderemos a organizar el código para no repetirlo nunca. Si resolviste el reto por tu cuenta, ponlo en los comentarios, me interesa ver vuestras soluciones. Hasta el siguiente.